Quien les habla es la doctora Sofía Renilla, soy médico anestesióloga, soy jefa de la unidad de terapia de dolor y cuidados paliativos. Para mí es un honor poder acompañarlos cada martes para darnos un espacio y poder hablar sobre los cuidados paliativos, un tema muy poco visto, sobre todo en mi país, y que queremos hacer que sea más visible. Gracias por cada uno de los participantes de las diferentes zonas de nuestro planeta. Sé que nos acompañan 21 países, participantes de 21 países de diferentes lugares. Sé que de mi querido Perú, en cada región hay un participante. Gracias también por eso. Y dar gracias también a los ponentes que nos acompañan de 18 países diferentes. Les cuento que hoy día ya estamos ingresando al módulo 4 de nuestro curso Humanizar para Sanar, en esta nuestra cuarta edición, Tejiendo Redes, Voces y Vidas que Importan, acompañando con amor. Este módulo 4 va a hablar un poquito de cuando la vida ya se está yendo, ¿no? El título del módulo 4 es cuando el día se va. Y vamos a centrarnos un poquito a este punto de enfermedad. Vamos a ver cómo podemos acompañar, cómo podemos mejorar la calidad de vida de nuestro paciente en cuidados paliativos y sobre todo mejorar la relación que tiene con sus cuidadores y mejorar también la calidad de vida de la familia. El día de hoy vamos a tener dos ponentes de lujo. Vamos a viajar virtualmente primero a México y luego vamos a viajar virtualmente hasta Argentina. La verdad que los dos ponentes que nos acompañan el día de hoy son en verdad para sacarse el sombrero y les damos gracias desde ya por el tiempo que nos están regalando. El día de hoy, el doctor Valencia, Pepe Valencia, no nos puede acompañar físicamente en vivo, pero nos ha dejado su ponencia grabada y nos dice que cualquier cosa se la podemos hacer llegar por vía virtual por este medio. Les voy presentando al doctor Valencia. Su nombre completo es doctor de Jesús Valencia Rodríguez, de México. Tiene como título médico por la Universidad de Guadalajara. Él es gerontólogo. Además, ha estudiado tanatología en el Instituto de Ciencias Humanas de Houston y también ha estudiado tanatología en el Centro de Estudios de Tanatología en Guadalajara. Tiene cursos sobre medicina de hospice en el Hospice de San Diego. Es fundador de la Fundación Sin Miedo a la Vida y además es líder de la Feria Internacional del Libro para personas mayores desde hace más de 25 años. Él además es escritor. Con él vamos a dar un viaje hasta México y nos va a hablar sobre los derechos de todo ser humano en el proceso de la muerte. Vamos entrando un poquito más ya al final de la vida y vamos a ir hablando en este módulo sobre el acercamiento hacia la muerte. Entonces, ahorita el equipo va a ir ayudándonos y va a ir colocando la ponencia del doctor Valencia. Mientras tanto, les voy contando de que ya entrando al cuarto módulo, el tercer examen está por colgarse la próxima semana. Igual van a tener hasta fines de diciembre para poder realizar el examen sin ningún apuro. Y cualquier duda que tengan al respecto se pueden comunicar con nosotros siempre en horario de oficina.
Bueno, ya ahorita vamos a comenzar a tener la proyección de la ponencia del doctor Valencia. Carlitos, ¿nos avisas cuando esté listo? Doctora, unos breves segundos, por favor. Está bien. Quiero saber si se nos escucha bien. Ok, si se nos escucha bien. Listo, doctora, cuando quiera. Ya, doctora, puede ir presentándola, doctor. Bueno, como les dije, estamos presentando al doctor Pepe Valencia. Él es médico del país de México y nos va a acompañar esta tarde con un tema que nos va a aproximar a proceso de muerte, ¿no? Él nos va a hablar sobre los derechos de todo ser humano en el proceso de muerte. Con ustedes, el doctor Pepe Valencia. Trabajo en equipo y mirándola hacia la misma dirección en conjunto, ponderando el humanismo como un elemento prioritario a la ciencia para darle al paciente lo que requiere, porque somos seres humanos, tanto el paciente, a quien llamamos paciente como nosotros, que nos sentimos como profesionales de la medicina, pero no somos, sino también seres humanos con características o de, sí, capacidades especiales para servir. Y el humanismo es vital. Así que me hace Así es. sentir nuevamente muy halagado por esto. Muchas gracias. Qué bueno, doctor. El, el auditorio es suyo. Bien, y es un tema muy... me encanta esto. Antes de entrar a hacer la presentación y compartir, brevemente compartiré las experiencias, algunas experiencias de mi vida. Yo tengo 47, más de 47 años viendo personas mayores en México. Especialmente en México, en varios lugares del país, y me he dado cuenta de muchas necesidades que existen y eh, no mejora la situación de salud del paciente porque esos agujeritos que quedan o esas situaciones que no se atienden no tienen el peso suficiente desde el punto de vista científico o clínico o médico para poder brindarle la satisfacción que necesita. Con el paso de ese tiempo, pues mis verdaderos maestros han sido los pacientes y de ellos he aprendido la necesidad que tienen, muchas necesidades que tienen. Hace bastantes años también aquí, estando en la ciudad de Guadalajara, 350 kilómetros de aquí donde vivo, su casa, es San Miguel Allende, me invitó el gobernador y su esposa para que habláramos sobre los derechos de los pacientes o de los ancianos. Era así, literal. No se hablaba de personas mayores, adultos mayores, no, era de los ancianos. Y nos metimos en una charla que duró algo así como 40 minutos y tenían 5 renglones solamente donde se hablaba de los derechos de las personas, bueno, de los ancianos. Entonces, me llamó mucho la atención la pobreza de atención que se brindaba a la persona mayor. Y antes de salir le pregunté a la esposa del gobernador, entonces era Alberto Cárdenas Jiménez, ella creo que es de nombre Joan Oboa, ajá. Y le dije, Joan, estos son 5 rengloncitos, son los derechos de los ancianos. Sí, doctor, hay que aumentarle mucho. Ahora, ¿qué de las personas que están en proceso de muerte? ¿Y qué de las personas también de todas las edades? Específicamente yo, pues, mi campo es el aspecto gerontológico. ¿Y qué de las personas mayores?
no supo qué responder, sencillamente no supo qué responder. Yo dije, estamos en ayunas, como decimos aquí en México, o estamos en pañales, una expresión. De ahí en adelante empecé a buscar colarme a a otros escenarios donde pudiera tomar un poco más de conocimientos y me pareció extraordinariamente vacío y poca la atención. Sí, ya con el paso del tiempo ya se han establecido pues muchos puentes entre México y los profesionales aquí de México, también la tanatología, también los cuidados paliativos, desde luego la geriatría, la gerontología, y no digamos la de un gerontólogo disruptivo, como me dicen a mí, ¿verdad? Porque soy muy rebelde para aceptar cosas que no me llenan en el aspecto, para brindar un servicio de calidad. Y esto lo he reunido en varios libros por ahí. Últimamente publiqué un libro que le llamé Mi vejez, un menú que yo debo elegir. Y le doy énfasis prioritario a lo que le llamo mis 5 deseos. Y lo vamos a platicar enseguida, si me permiten hacerlo la Sí, doctor, adelante. presentación. Muchas gracias. Bien, espero que sí se vea. Sí está completa, sí se llena, ¿verdad? Sí, Bueno, se visualiza muy bien. la anterior era una, pero esta. Quiero definir primero ay, caray, me está dando, estoy, estoy yendo para el revés. Es el nombre de la fundación que tenemos desde 2007. Creamos la Fundación Sin Miedo a la Vida porque me he encontrado con que la gente le tiene más miedo a a la vida, especialmente al llegar a esa etapa de sus vidas, que a la muerte en sí. Por eso llevé el nombre de Fundación Sin Miedo a la Vida. Vamos a hablar sobre los derechos de la persona en el cercano al proceso de muerte, siempre que tenga una enfermedad de tipo terminal. Y pues empecemos con definiciones. La atención debe ser centrada en la persona. Eso de la atención centrada en la enfermedad es una cosa que me parece realmente fuera de sentido. Por eso es que pues, trato de enfocar todo lo que esté relacionado, centrando la atención en todos los sentidos de la persona, a la persona. Carl Rogers, creo que fue en 1957, se le conoce como el padre de la atención centrada en la persona. Y los principios son dignidad, compasión y respeto, elementalmente, coordinación y personalización. Una persona con enfermedad terminal tiene una definición que creo que debe ser muy precisa. Y es un ser humano con una situación de salud que por su gravedad se considera en etapa terminal o cercana a la muerte. Hay ciertas diferencias o ciertas divergencias, es la palabra, que he encontrado a lo largo pues, de mi práctica, en las que se dice enfermo terminal. La definición que consideramos más precisa, más precisa, un grupo grande de personas es enfermo o un ser humano en una etapa o en una enfermedad cercana a la muerte. Y los derechos del ser humano son los siguientes. Déjenme un poquito. Recibir atención médica adecuada. Creo que puede parecer redundante porque es lo que buscamos, proveer atención médica al paciente con una situación terminal. Y sí, recibir médica adecuada. No es la atención precisa de, como veo en muchos momentos, tratando de aliviarlo, de sacarlo adelante, no importa qué. Decía un principio Hipócrates que un principio es no dañar. Bien, pero hay otras cosas que hemos entrado durante el ejercicio de nuestra carrera. Hemos definido que a toda costa tenemos que mantener el paciente vivo. Y muchas alternativas médicas se le ofrecen, más bien la palabra muchas especialidades, y ya el médico tratante llama a otros especialistas y otros especialistas buscando ¿qué? Es mi pregunta. Un elemento para sacarlo adelante, para prolongar su vida o para prolongar su sufrimiento.
debe también recibir trato digno y respetuoso. La atención médica, en el punto número uno, quiero abundar un poquitín. La atención médica adecuada no está hablando de lo que requiere para mantenerlo vivo, sino para la calidad de vida hasta el último momento en el que se le brinde calidad y dignidad también de muerte, sin ayudas ni nada, sino un proceso completamente natural, no dependiendo de la ciencia médica. El trato digno y respetuoso, desde luego, que es elemental para todo ello, porque se pierde en muchas ocasiones ese respeto que se debería ejercer frente a la cama del paciente que está en ese proceso final. Y se escucho bromas de la familia, bromas de parte del personal médico, de las enfermeras cercanos a ello, como si no se le diera la seriedad que requiere. Es un punto muy importante. Es un derecho que debemos atender absolutamente. Tiene el derecho de recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. Dentro del protocolo médico, quiero hacer un comentario. No me gustan nada los protocolos médicos. Dos personas son completamente diferentes. Dos seres humanos con alguna patología, aunque sea la misma, en muchos estados se tratan de la misma forma. Vamos a decir, quien tiene diabetes se le da también su mismo medicamento, ambos medicamentos, a ambos pacientes los mismos medicamentos, las mismas dietas, los mismos comportamientos, los mismos protocolos, solamente porque tiene diabetes. Eso yo estoy muy en desacuerdo porque hay factores del orden emocional que modifican la historia natural de ese padecimiento y se debe a uno acoplar a ello, debe uno vibrar a la misma frecuencia para darnos cuenta de las profundas necesidades que tiene ese ser humano a quien llamamos paciente y poder dar satisfacción a todo ello. ¿Qué tal el temor a morir? ¿Qué tal el temor a continuar vivo, pero con el sufrimiento o, sí, el sufrimiento que ha tenido hasta el momento? Y eso es divergente entre uno y otro. Por eso uno de los derechos también con mucha importancia, con mucho peso, es darle información, la honestidad. Yo la considero honestidad. No solamente es el aspecto económico, sino el aspecto, la honestidad, diciendo usted, encontramos esto, consideramos esto, etcétera, etcétera, desde el punto de vista médico. Y algo muy importante, ¿qué opina usted? Hablar con el paciente y preguntarle, ¿qué opina usted? Deme su opinión. No tengo problema con el tiempo, no uso reloj, así que estoy a sus órdenes. Y escucharlo, escucharlo, escucharlo. Decidir libremente sobre la atención proporcionada por la familia o cuidador primario. En mi experiencia, especialmente en la persona mayor, me he dado cuenta que todo mundo toma decisiones. Todo mundo toma decisiones. El médico sugiere algo. En ocasiones es agresivo, es quirúrgico, me refiero a ese tipo de agresividad. En ocasiones es medicamentoso, en ocasiones es el mismo protocolo del caso similar, etcétera, y convence a la familia porque se le respeta mucho al médico y debemos estar muy conscientes del respeto que nosotros generamos. Por lo tanto, desarrollar un factor que enseguida hablaré, la humildad. Hablaremos de ello enseguida. Pero deje de dejar decidir libremente sobre la atención proporcionada, pero específicamente por el paciente y al cuidador primario, hacerle muchísimo caso. Otorgar o no su consentimiento válidamente informado. Ahora ya se utiliza todo esto, pero me doy cuenta que en esos formatos existentes al entrar a un hospital son los mismos formatos en los cuales se está exculpando alguna posibilidad de error o que se haya cometido o que cometiese el médico frente al paciente. Y no voy a levantar ninguna demanda, no voy a hacer esto. Es decir, se está lavando las manos y está desarrollando lo que yo le llamo síndrome de Poncio Pilatos aún antes de iniciar el tratamiento, pero tiene el derecho de otorgar permiso y tiene el derecho de negarlo. Esto es lo que quiero yo llamar la atención. Señores, no me explican bien. Señores doctores, no tengo claro esto. Por favor, explíquemelo. Es un derecho al que yo me acojo. Adelante. Eh, Desde luego, ser tratado con confidencialidad.
el trato. Yo tuve un paciente que el señor Ramírez de la cama de junto tiene lo mismo. Por favor, respetar mucho eso. Es un derecho que le acoge a todo ser humano, particular y especialmente al paciente, pero mucho, mucho más cuando tiene alguna situación terminal. Recibir atención médica adecuada, ciertamente. Esto es importante. Esto está dentro de un documento que aquí en México estoy promoviendo mucho, el documento de voluntad anticipada. Dentro de la atención médica que debe recibir es la elección del tipo de medicina que reciba. No me refiero al nombre del medicamento o su efecto, sino si es medicina de tipo alopática, si es homeopática, si es herbolaria, pero que sea el paciente el que elija y que, porque es un derecho que le pertenece. Oiga, yo quisiera que se utilizara esto. Estoy jugando tal vez con las posibilidades, o son mis fantasías, porque no solamente lo he vivido como médico, sino también como paciente. Me doy cuenta que hay situaciones que desconoce completamente la ciencia médica, y a la hora de solicitarles vamos a pedir una cosa tan simple como: deme mi agua alcalina, por favor. Que el agua que me den sea agua alcalina con un pH de 9.4. Y el médico ve su ignorancia, pero tenemos derecho a elegir el tipo de medicina que deseamos o no. No quiero cirugía, no quiero. Más adelante le comento algo sobre el derecho que se tiene con la voluntad anticipada. Elegir, desde luego, es otro derecho. ¿Dónde pasar esa etapa de tratamiento? ¿En casa u hospital? Para mí es contundentemente positivo el atender al paciente en su casa, en donde está todo su entorno. Naturalmente que se deben establecer cierto tipo de, ahora sí voy a decir, programas de atención en el que el hospital sea necesario. De acuerdo, pero a la brevedad posible regresar a casa, porque el mejor hospital y el mejor lugar para morir es casa, en su casa donde se encuentran sus seres amados, su gatito, su perrito, sus juguetes, su cama, su ambiente. Elegir los alimentos de su gusto. Eh, He sido paciente y, ay caray, durante mi pasado, mm, no he encontrado un hospital, solamente un hospital donde tenían una comida agradable, aunque era parte del protocolo bromatológico que había definido el médico, el nutriólogo. Pues no tenían el menor sabor, no tenían el gusto, porque los hacían absolutamente sin sal, sabiendo que hay alternativas. Sabemos que tenemos muchas alternativas para satisfacer las necesidades de un ser humano que está en un proceso llamado enfermedad, mucho más que está en un proceso final, una enfermedad con un proceso final, de manera que vayamos y comprendamos que ese derecho es legítimo y hay que respetarlo. Ahora, la elección del médico que le atienda o no, puede sonar un tanto cómico esto, pero sucede. En las guardias bueno, yo me tocaba en un hospital general, el Hospital Civil de la Ciudad de Guadalajara, aquí en México, y ahí íbamos algo así como 15 estudiantes de medicina, todos con bata, a todos nos decían doctor, y empezamos a tomar ahí como parte del protocolo el ser llamados doctores, aunque fuéramos absolutamente ignorantes sobre un montón de temas. Pero el maestro invariablemente iba también vestido ya su bata un poco viejecita, un poco color telegrama, decimos en México, ¿verdad? Pero con una expresión grave, seria, absolutamente médica, como dando importancia a qué, a los alumnos o al paciente. Y nos plantábamos todos ahí, todos curiosos con el hábito necesario de aprender, el hambre, el apetito de conocer todos los procesos. Y decía el doctor, estamos frente a un paciente con toda la seriedad, con cara de tótem, digo yo. Estamos frente a un paciente que sufre, recalco, de esto, de aquello, y estos son sus síntomas, etcétera, etcétera, diciéndole,
Yo veía que el paciente en ese momento se estaba dando cuenta de las enfermedades, el padecimiento, el protocolo médico, quizá quirúrgico que estaba recibiendo, porque casi nadie le informaba de su enfermedad. Llega un momento en que es el paciente el que debe elegir, porque es un derecho que le atañe, el médico que lo atienda. ¿Qué tal el médico que no usa reloj? ¿Qué tal el que llega y en vez de preguntarle, ¿cómo está usted? Se sienta en la cama de hospital, lo saluda de mano, lo sonríe y se presenta. Yo soy el doctor Valencia, decía, y me encantaría saber su vida. Platíqueme un poco de su vida. ¿O se dio cuenta usted del fútbol? Yo, no sé, yo, Pepe Valencia, no sé nada de fútbol, ¿verdad? Pero estoy jugando con esas posibilidades. ¿Cómo se comportaría el paciente? Inmediatamente abrazado, acogido, cercano, sonriente. No se sentiría como el paciente típico, un tanto intimidado por la presencia del médico y de pie. Es importantísimo el que estemos con contacto visual y contacto físico, pidiéndole permiso. ¿Le importa si le pongo mi mano en su brazo? Cosas de ese tipo, es a lo que me refiero y lo considero derecho que tiene el paciente. También de elegir los medicamentos. Doctor, yo estuve tomando esto, qué mal me fue, qué mal me fue. ¿Qué le sucedió? Pues me sentía borracho en el caso de, puedo decir, de la gabapentina, estoy jugando con los medicamentos y me sentí muy borracho y tenía hasta alucinaciones. Qué bueno que me dice. Tiene el derecho el paciente de decir, no lo quiero tomar por los efectos que me causó la gabapentina o cualquier otra cosa. Es un derecho que le asiste. El recibir un trato digno y respetuoso está, lo he hecho polvito en esto. Elegir las horas de visita de amigos y pacientes y parientes no tan cercanos. Sucede que cuando se le tiene el tiempo el amigo, va y lo visita. En los horarios de hospital, naturalmente, pero si está en su casa, a veces va a las 10 de la noche, 11 de la noche. Tiene el derecho de decir no más visitas. Igualmente, el hospital, desde luego, el hospital establece las horas de visita, pero con un problema terminal, con una enfermedad de tipo terminal, tiene el derecho de elegir ese tipo de visitas y los horarios, naturalmente. Igualmente, las actividades y acompañamiento de quienes viven en el mismo lugar. Se trepan los niños a la cama en el afán, sí, dado, claro, de ofrecer un contacto con su ser querido que está en ese momento un tanto enfermo. Y tiene el derecho de decir, ¿sabes qué? Que bájate tantito. El hecho de aguantar un poco, yo no me refiero específicamente a los médicos, a veces, perdón, a los niños, no se dan cuenta los niños cuánta pueden mejorar o cuándo pueden empeorar la situación del paciente. Así que les digo, elijan ese derecho, elijan hacer uso de ese derecho que tienen. Hay algo que me llama mucho la atención, las creencias religiosas. Cada quien expresamos la religión en la que nacemos de una forma diferente. Igualmente, digo que no es lo mismo la religión que la espiritualidad. Y el ejercicio de ambas es un derecho que tiene el paciente y que debemos definitivamente respetar. Si quiere un crucifijo, si quiere lo que sea valioso desde el punto de vista religioso y también lo que sea mucho muy valioso desde el punto de vista espiritual. Muchas personas quieren conservar con ellos la fotografía del ser amado que ya murió y estar conectados espiritualmente, estén donde estén. Esto también es muy respetable y es un derecho que se debe permitir, bueno, permitir, pero que debe elegir el paciente. El horario para permanecer con su pareja intimidad. Me he dado cuenta también que cuando tienes cierto intercambio de sexualidad, no necesariamente genitalidad, sexualidad y también la afectividad con su pareja, el comportamiento del paciente se siente mejor, mejora mucho. Y ese derecho lo debe ejercer ya sea en el hospital o en su casa y ser respetado, dejarlos. Porque, pues como dice Pepe Valencia, como dice su servidor, los mejores medicamentos pueden ser la apapachoterapia y la cariñomicina. Es el caso. Si tiene una mascota, wow, yo quiero la mascota que yo sé de muchas personas que ya al final de su vida
traigan al Firulais. Quiero que el Firulais esté aquí cuando yo muera. Respetabilísimo. El punto tres que del que quisiéramos es recibir la honestidad, recibir toda la información que requiere. Precisa, honesta, directa, sobre todo plena en humanismo. El que se siente el médico junto a sí mismo, junto a la silla o a la cama, o cercano, con contacto visual, contacto físico y con un preludio tierno, amable, compasivo, humanista, para dar la información, sea del color que sea o de la gravedad que sea, es mucho mejor recibido por el paciente, por terrible que sea. Y lo veo en muchos lugares. Temo que lo que tiene usted es un cáncer incurable que solamente le proporciona unos 3 meses de vida. Eso es de acuerdo a la experiencia personal. Y no hay mucho más por hacer. Me da mucha pena y ya. Se va el médico cara de tótem. ¿Cómo se queda el paciente? Tiene derecho, sí, a la información precisa, pero por favor, todo se puede modificar para darle tal vez lo puedo procesar, tal vez el hacer preguntas, tal vez el eh, intercambiar un diálogo con el médico, sí, con el médico específicamente para tener un poco de mayor información y poder saber qué solicitar al Dios de sus creencias. Son pensamientos muy personales y creo que perfectamente se deben respetar como derecho también. Debe tener respuestas a todas las preguntas que tenga, de lo contrario los síntomas van a aparecer. El dolor existe, ah, caray, en la mayor de las ocasiones por desconocimiento de la gravedad del problema, el dolor físico. Pero también existe un dolor emocional. En alguna situación del pasado se generó alguna lesión y queda ahí la cicatriz y está dando molestias, dando molestias. Igualmente, la falta de fe cuando se empieza a ver que está deteriorándose su salud a pesar de que le está rogando a Dios que lo saque adelante, deja de tener confianza y empieza a generarse dolor espiritual. Y todo eso conduce al dolor físico. Eh, Nadie mejor que el médico para, como se los digo, compasivamente mirándolo, quizá sonriendo, quizá abrazándolo, caray, el abrazo es maravilloso. Y le prometo que voy a hacer lo mejor posible para que usted esté sin dolor físico, sin dolor emocional, sin dolor espiritual, y no duden en llamármela a la hora que sea. Esto va a ser maravilloso para el paciente. Hacerlo partícipe de las conversaciones. ¿Por qué se sale la familia fuera del cuarto, de la recámara del paciente o del cuarto de hospital para hablar de la situación de su paciente? No, debe participar y es otro derecho que tiene. Es un derecho más y debe estar ahí para discutir y decir, la atención que me están dando debe ser centrada en mí, en mí. Debe exigirlo porque es también otro de sus derechos. Participar en los eventos familiares, me refiero a las fiestas, que a menos que sea tremendamente difícil llevarlo en la silla de ruedas, a la quiebra de piñatas como hacemos en México, o el pastel, o las mañanitas, cuando se celebra a uno de los integrantes de la familia, uno de los miembros de la familia, porque, caray, la vida sigue. Él está consciente, el paciente está consciente de que va a morir, pero está participando de la vida, porque la vida se debe vivir vivo. Y al llegar a la muerte debemos morir, sí, pero morir vivos. Y esto conduce a vivir la vida maravillosamente. La participación que proporciona la familia o el cuidador primario debe tener cierto tipo de protocolos, pero establecidos especialmente por la discusión que sea médico, familia y paciente o proveedor de servicios primarios de atención, porque siempre voy a considerar que el mejor protocolo es no imponer protocolos, no imponer. Podríamos llamarle un programa de atención. Pero la imposición de protocolos no es una cosa de tipo semántica, no es el contenido de las palabras, no, es la realidad. Vamos, ¿qué le parece, don Ramón? Y su problema es esto, ¿qué le parece si hacemos esto? El doctor diciendo todo esto. A ver, familia, trabajemos en conjunto. ¿Qué le parece a usted, don Ramón? ¿Qué me dice? Esa participación es otro de sus derechos, respetabilísimo naturalmente. La elección de alimentos
frutas, bebidas prohibidas. Toda la vida ha tomado, toda la vida ha fumado, tiene cáncer de pulmón y ¿puede fumar? ¿Ustedes qué dicen? Pues, caray, no le va a hacer más daño un cigarro, tampoco le va a hacer más daño. Y, o sea, si tiene un hígado ahí todo lastimado, tiene cáncer de hígado, tiene lo que ustedes quieren. Puede darle tanta satisfacción volver a disfrutar de algo que le ha dado satisfacciones toda su vida, mucho mayor que cualquier medicamento. A menos que lo tundan con algún sedante por ahí, lo tenga completamente dormido. Pero tiene esos son derechos que le asisten. En la mayoría de las ocasiones decimos, no porque te hace daño. Está a una hora de morir, estoy jugando con los tiempos, a 1 o 2 horas de morir y no debe fumar, no debe tomarse un trago, por favor. Todo ser humano tiene secretos. Eh, yo tengo una frase que la comparto con ustedes. El, el que va a morir no lo hace en muchas ocasiones porque tiene secretos por compartir. Hay una frase que me preguntó un amigo muy querido, quien murió en mis brazos hace muchos años, y me dijo, tiempo antes me dijo, Pepe, ¿por qué no muere el que debe morir? La conclusión posterior fue que tiene círculos por cerrar. ¿Qué pasa cuando llega un momento en que llama al médico, llama al cuidador principal, al cuidador primario y le dice, quiero confesarte algo, quiero decirte algo? Créanme que eso es más sanador que el confesarlo al sacerdote. Sí, ciertamente en algún momento tenemos que hacer la función de sacerdote, no me refiero a tan profundo, no, me refiero a algo mucho más superficial, más humanista. Cuéntame, tú sabes que esto va a estar conmigo y hice esto, tengo aquello, tengo otra familia, como me han dicho, y yo he buscado la forma de aliviar ese tipo de situaciones como no se imaginan, pero lleva secretos y nadie quiere morir con un secreto. Tienen el derecho también de expresar ese secreto y buscando el que deje de serlo. El pudor, naturalmente, cuando es familiar, respetar a que se le atiende de una manera, por favor, imagínense que sea su hija, su hijo, que teniendo ustedes o teniendo unos 50, 60 años y que tiene que lavar genitales y esto. Caray, lo podría hacer alguna otra persona. O preguntarle, papá, ¿quieres que lo haga yo? Papá, abuelo, abuela. Esto es también vital y también lo considero un derecho. Otorgar o no el conocimiento válidamente informado. Esto siempre le voy a llamar yo. Debería anticiparse con un documento, voluntad anticipada. Basándose en toda la alimentación, perdón, toda la información que requiere el paciente, puede tomar decisiones que le alivien a él, pero especialmente alivien a la familia. Vamos a pensar que la familia y el médico deciden, sin tomar en cuenta tanto la opinión del paciente terminal, en situación terminal, y deciden que una cirugía y muere la cirugía. ¿Qué consideran eso? ¿A qué va a llevar esto? Definitivamente sentimientos de culpa en la familia. Y en un momento dado van a estarse culpando y conduce esto a la desintegración de la familia. Por esto, nuevamente señalo, tienen derecho de participar de todas las decisiones que se tomen y no estar solamente escuchando cuando cuchichean, sino, hey, yo me integro y yo quiero dar información y yo quiero tomar decisiones. Derecho también. En base a esto puede rechazar o definir cualquier alternativa. ¿Saben qué? No quiero cirugía. Prefiero morirme lentamente. Prefiero morir, pues, o sí, intentemos la cirugía. Pero entonces llega el momento de despedirse. Y es algo mágico cuando se empieza a despedir de la familia y otorgando 4 elementos que me parecen importantísimos. Te amo, gracias, te perdono y perdóname. Ya tome la decisión, cirugía, si sale adelante, caray, ya dieron un gran salto. Y es otro de los derechos que se pueden y que se deben respetar. Se lo he estado platicando, el documento de voluntad anticipada. Siempre recomiendo que sea un médico tutor
no familiar el que tome decisiones médicas. El primer punto de este documento de voluntad anticipada es quién va a tomar decisiones cuando yo no pueda tomarlas. Y si alguien de la familia toma las decisiones, se hacen quirúrgicas o tratamientos médicos, o sea, alejarlo del hospital o dejarlo en el hospital, tarde o temprano van a tener remordimientos y la familia va a empezar a culparlo o culparla de que fue, porque fue la decisión inadecuada. En el documento de voluntad anticipada frente a notario, anota lo que quiere y lo que no quiere, todo lo que hemos estado tocando. Y si se nombra un médico tutor que no sea miembro de la familia, si el paciente está inconsciente, ya el médico sabe lo que quiere y es el que toma las decisiones finales. Si alguien lo culpa, está fuera de la familia y no va a desbaratarla, como se los comentaba en el punto anterior. Para mí es importantísimo, y se lo recomiendo mucho, es conocer la profundidad y el contenido de los términos sedación paliativa, médico tutor, suicidio asistido, muerte asistida, eutanasia, etcétera. Todo ello, que lo tenga bien definido, porque tiene sed de conocimientos, tiene sed de toda esta respuesta a todos estos comentarios para fin de tomar una decisión. El paciente, me estoy refiriendo a quien está viviendo una situación que cercanamente lo va a conducir a la muerte y podría optar por alguna de estos elementos. Cada vez está más en boga el permitir la eutanasia. Yo quisiera cambiarlo en ocasiones por acto de amor, porque pudiera ser el mejor y mayor acto de amor, el permitir que sea el médico, el profesional, con toda la ternura y el amor y el conocimiento ejercieran esto. Pero esto es muy problemático, lo entiendo. Pero lo menciono porque tiene derecho a conocer los términos y tomar decisiones en base al conocimiento. Sin ser tratado con confidencialidad, ya lo hemos hablado. Hay personas que no desean que su problema de salud sea conocido por miembros de la familia. Hay quien dice que sí, para poder recibir la cariñomicina y la papachoterapia, o quizá hasta manipular, porque es muy conocido. A veces no nos damos cuenta, el paciente en una situación delicada, inconscientemente, más bien la palabra es subconscientemente, manipula todo su entorno. Caray, es un derecho que tiene, ¿verdad? Pudiera ser equivocado, pudiera ser, pero puede elegir, comprendámoslo. Todo ser humano pide y dice, sugiere, acepta que debe ser atendido con la confidencialidad requerida, pero especialmente cuando es una situación terminal. Hay pacientes que no quieren que nadie sepa que su problema es terminal. Respetable, no estoy de acuerdo, pero es respetable y eso se debe conservar hasta donde sea posible. Y tomando en cuenta la necesidad de confidencial de muchas personas de muchas de las experiencias que se han vivido, eh, puede decidir, tomar decisiones que lo conduzca al paso siguiente, que pudiera ser, ¿qué les parece? Sedación paliativa o algo más o algo menos. Lo dejo de manera amplia, abierta, para que ustedes tomen conciencia de la existencia de estas necesidades, porque podemos no tocarlas, mientras que el ser humano está con la necesidad de escuchar específicamente del médico tratante o del, voy a decir, líder de la familia o del cuidador primario para que se pueda lograr la satisfacción del paciente y de ese ser humano que está en ese proceso. La familia debe ser involucrada, debe tener conocimiento de todo ello para poder respaldar en cualquier momento a su ser querido que esté en el proceso, respondiendo y haciendo preguntas, estableciendo lazos. No solamente a ti te toca hacer, ahora a ti ya te amolaste, ya te tocó la noche y pasar las siguientes 12 horas con él. No, no, no. Tomar decisiones en base a la capacidad de brindar cuidados precisamente como los que requiere el ser querido que esté en ese proceso. Y al estar haciendo equipo, fabulosos resultados se obtienen. Decía en un punto anterior, las funciones de cada miembro de la familia.
aspectos religiosos, espirituales. No dejar a un lado el aspecto espiritual, es elemental. Eh, no estoy hablando de santos a los que le tiene fe, sino de los contenidos espirituales de su vida. ¿A qué o a quién? A veces son talismanes, caray, nos parecen talismanes, sin embargo tienen un componente espiritual al del cual se aferran. Por ejemplo, esto. Esto para mí no representa un talismán, no, sino elementos de personas que me lo regalaron como bendiciones. Y me hace muy bien sentir que he sido bendecido por muchas personas. Y al colocarme en los zapatos de la persona que está en la situación terminal, esto le da infinita tranquilidad. Y todo para reforzar que la atención se centre en la persona y que se sienta tan feliz como lo desea, como lo necesita. Esto lo pongo en otros colores para que sea muy notorio. Esos son los derechos del ser humano, los deseos, perdón, en proceso de muerte que deben ser respetados. ¿Dónde desea morir? El tipo de medicina o soporte que se necesita, ya lo habíamos comentado. ¿Qué tan cómodo quiere estar? Lo que quiere que su familia sepa. ¿Por qué esconderle el proceso de muerte a los niños, a los nietos o a los hijos? Es necesario que lo conozcan porque es parte de la vida y no los privemos de ello. Ser quien decida completamente lo que haga con su cuerpo. Yo quiero que mi cuerpo sea cremado. Y también la, la herencia, que se lleve su testamento a cabo. Y también lo que no quiere. Sabes que yo no quiero estar en un hospital, no quiero estar en terapia intensiva y no quiero que el doctor fulano venga. Ya lo habíamos tocado esto. Esto lo debe escuchar. Me parece muy, muy, muy importante y le dedico el ritmo apropiado. Esto es lo que debe escuchar un ser humano en el proceso de su muerte. Número uno, no voy a permitir que tengas dolor, ni físico, ni emocional, ni espiritual. Me faltó colocar ahí, ni espiritual. No voy a permitir que tengas dolor ni espiritual, ni físico, ni emocional. Por ningún motivo voy a hacer de médicos o de medicamentos que te quiten ese dolor y que no te permitan sufrir. La gente tiene mucho miedo de morir solo. Por eso el segundo punto es, no te voy a permitir estar solo o sola. En ningún momento me voy a dormir o alguien va a dormir a un lado tuyo para darte la tranquilidad subjetiva o no y que tengas una noche tranquila o una muerte tranquila. El tercero es, a donde tú vas después de la muerte, es importante mencionar la palabra muerte, porque el decir después de tu partida puede confundirlo, o después de que te vayas. El ser humano en ese proceso tiene derecho a escuchar las palabras, como lo decía, honestas, directas, y pudieran lastimarlo de principio, pero les va a hacer comprender que su proceso ya no puede regresar, que requeriría de un milagro. Pero ¿qué tal si el verdadero milagro es la muerte? A donde vas, no, después de morir no hay sufrimiento. Tus seres queridos, van a estar esperando. Es más, es probable que los estés viendo ahorita, porque eso sucede. Y mucho médico da medicamentos anti alucinaciones. Es una torpeza absoluta. Tengo la absoluta, total convicción de que personas quienes ya murieron se acercan y solamente los ve la persona que está en el proceso. Y esto es valiosísimo. Nosotros, los que te amamos, toda tu familia, vamos a estar bien a pesar de tu muerte. Te vamos a llorar, te vamos a extrañar, pero estaremos bien. Y continúa con tu jornada. Esto, esto es el permiso para continuar y para morir. Eso es importante. Naturalmente, las decisiones las deben ser tomadas por el mismo paciente. Nuevamente, esto lo estoy ratificando. Lo estoy ratificando. Hace un momento les mencionaba que llega hasta la manipulación, la persona que esté en este proceso, y puede ser desde un simple hagan lo que ustedes quieran hasta quiero que estés aquí todo el tiempo, y tonteras que suenan como quiero que mis cenizas las pongan al pie del Himalaya, del Everest. Quiero reiterar en esto. La muerte no es un evento médico. No, no es un evento médico, sino es un evento humano. Es una etapa de la vida, la etapa que más debemos aceptar, porque en la medida que aceptemos la mortalidad, vamos a tener una vida plena, en la que podemos decir el día de hoy te quiero, te perdono, perdóname y te amo. No, y sí, y gracias, perdón.
La enfermedad es un acontecimiento muy seguidamente médico, sí. Contundente, conceder prioridad a la ciencia médica es deshonrar. Conceder importancia prioritaria a la ciencia médica es deshonrar el primer compromiso que tenemos con ese ser querido. La atención primaria debe ser el humanismo, su sensibilidad. Dejar a un lado las necesidades y deseos de ese ser humano es sembrar temor e incertidumbre en nuestro futuro, cercanos o lejanos, pero cercanos especialmente en el momento final. La ciencia médica es incertidumbre. Sí, soy médico, adoro la medicina, adoro los hospitales, la cirugía que ya no practico, pero entiendo que la ciencia médica es incertidumbre. La compasión y el amor incondicional son solidez, fe y calidad de vida y sobre todo calidad de muerte. No déjenlo ahí, no lo quiten de ahí de su mente, por favor. Y yo soy su servidor. Soy José de Jesús Valencia Rodríguez. Es mi nombre completo, pero me dicen Pepe Valencia o doctor Pepe Valencia. Y gerontólogo disruptivo en algún momento me lo pusieron, creo que fue en España, porque quiero romper todo lo que está, pues que esté evitando que se provea a ese ser humano que nos confiere el privilegio de atenderlo, que se le dé lo que necesita, lo merece, que lo que merece y lo que tiene, a lo que tiene derecho. Este es un correo, está vigente todo el tiempo, a sus órdenes. Y canal, caray, Pepa Valencia, es Pepe Valencia, perdón, es Pepe Valencia el canal de YouTube, muy a la orden de ustedes. Muchas gracias, doctor Pepe Valencia. Sé que nos está escuchando desde algún lado de México. No pudo estar hoy día con nosotros porque estaba viajando a otra conferencia, nos contó. Y la verdad que muchas gracias por todo lo que nos ha enseñado el día de hoy, por ser visibles los derechos del enfermo que está a punto de partir. La verdad, muy didáctica su exposición. Cada una de las palabras que nos ha dicho nos va a ayudar para poder seguir comprendiendo esta etapa de la vida y para poder ayudar a aquellas personas que la están atravesando. De hecho, la papachoterapia y la cariñoterapia son muy necesarias en todas las edades de la vida, desde los recién nacidos hasta los adultos mayores. La verdad, muchas gracias, infinitas gracias, brillante ponencia y pues queda en el corazón de todos nosotros hacer efectivo toda la enseñanza del día de hoy. Sobre todo, también quería decirles a nuestros hermanos de México, feliz Día de la Independencia. Feliz día y a celebrar se ha dicho. Gracias por estar en estos momentos con nosotros y darle una pausa a su celebración. A continuación, y siguiendo con los ponentes de lujo, tengo el honor de poder presentarles, yéndonos hasta el país de Argentina. Vamos a presentar a la licenciada en psicología Norma Colautti. Ella es magíster en de bioética por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Es coordinadora de salud mental de la Casa de la Bondad en Argentina. Además, consejera espiritual clínica del equipo de cuidados paliativos hemato-oncológicos pediátricos de la clínica Imbanaco del grupo Quiro Salón en Cali, Colombia, y consejero espiritual profesional certificado por la Spiritual Care Association de los Estados Unidos de Norteamérica. La licenciada Norma Colautti nos está acompañando el día de hoy con el tema ¿qué es una muerte digna? Desde ya, licenciada Norma, la más cordial bienvenida y muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer nuevamente la invitación para participar de este curso Humanizar para Sanar 2025, un curso que tiene tanta convocatoria y con excelentes profesionales. Escuchaba recién al doctor, es un gusto escucharlo siempre, de modo que me siento muy agradecida. Muchas gracias. Quiero hacerle una aclaración. Yo no trabajo en la clínica Imbanaco, porque esa clínica es de Colombia. Jorge Espinel es quien trabaja allí. Yo soy, Disculpa. claro, está bien, está bien.
Yo soy coordinadora de la Comisión de Espiritualidad de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. ¿Eh? Estoy en Argentina, esa clínica es de Colombia. Bueno, vamos a compartir, si le parece. Claro que sí. Estamos ansiosos por escucharla. Bueno, muchas gracias. Bueno, como dije, realmente es un gusto participar, ¿no? Nuevamente de este curso que este año se llama Tejiendo Redes, Voces y Vidas que Importan y acompañando con amor. Y me parece que eso es lo fundamental en salud en general y específicamente en cuidados paliativos, ¿no? Eh, yo voy a hablar de una muerte digna. Dentro de que esto de acompañar con amor, ¿a qué llamamos una muerte digna, no? O al menos que es para mí una muerte digna, porque en realidad muerte digna es un concepto que se lo utiliza de distintas maneras, ¿no? En distintos ámbitos académicos. Para algunos, una muerte digna puede ser la aplicación de la eutanasia. No es mi caso, ¿verdad? Entonces vamos a ver dentro de lo que son los cuidados paliativos y dentro de lo que es la espiritualidad al final de la vida, ¿a qué llamamos una muerte digna? Entonces, yo voy a tomar estas palabras de quien ha sido pionera en cuidados paliativos y en el movimiento hospice, ¿no? La doctora Cecily Saunders, que ella decía, tú me importas por ser tú y me importas hasta el último momento de tu vida y haremos todo lo que está a nuestro alcance, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también a vivir hasta el día en que mueras. Fíjense si uno desglosa esto, qué importante, ¿no? Porque se me importas tú por lo que tú seas. O sea, en primer lugar, el respeto a quien sea la persona que nosotros vamos a acompañar. De qué raza, de qué color, de qué nacionalidad, de qué edad, de qué género, no importa. Importas tú como persona. Y haremos lo que está a nuestro alcance. Otro concepto muy importante, ¿no? Nosotros debemos hacer bien lo que está a nuestro alcance, porque muchas veces, y en cuidados paliativos sabemos, no curamos, pero sí podemos acompañar y sí podemos lograr la sanación, que es distinto a la curación, ¿verdad? Y ayudarte a morir en paz. A morir en paz en una buena muerte, en una muerte digna, ¿no? Pero también a vivir hasta que mueras. Y este es un concepto importante porque nosotros acompañamos en todo lo que pueda ser el proceso de morir que tenga que ver con la vida, con los reencuentros, ¿eh? Con el disculparse, perdonarse a sí mismo y perdonar a otros. Todos esos aspectos que lleven a que la persona pueda tener un bienestar mientras viva y pueda morir en paz. Y lamentablemente, a pesar de todos los adelantos de la medicina y la tecnología que ahora están como apuntados a alargar la vida de las personas, ¿no? Muchas veces es alargarla en años, pero no en calidad, como decimos, ¿no? Y sin embargo, en muchos hospitales hay gente que muere mal, que muere en soledad, que hubiera querido pasar la última etapa de su vida acompañada por sus seres queridos, atendida por un equipo eficiente, respetado en sus deseos de morir, eligiendo el lugar adecuado y con quienes, y además también respetando sus propias creencias religiosas en el final de la vida.
ese anhelo que muchos tenemos, sin embargo, todavía no lo hemos logrado totalmente, ¿no? Entonces, yo he tomado esto, que son los 11 elementos, ¿no?, que ayudarían al bienestar de una persona en el proceso de su muerte, de este American Journal de Geriatría, ¿no?, de geriatría psiquiátrica. Entonces dice, el primer elemento es preferir un proceso de muerte específico. ¿Qué significa esto? De que cada persona va a tener un proceso de morir subjetivo, adecuado a su persona, y nosotros le acompañaremos a esa persona, ¿m?, con sus características, con su historia, con sus creencias. Entonces, hay un proceso de muerte específico y un tratamiento que cada persona lo va a tener de acuerdo a quién es. El otro elemento es morir en un estado libre de dolor. Obviamente, y esta es la gran consigna de los cuidados paliativos, ¿no? Sin embargo, todavía hay gente en países que mueren con dolor. Y eso, digamos que en el siglo XXI casi es inconcebible que sea así, ¿no? Pero cuando hablamos de libre de dolor, hablamos de lo que entiende Cecily Saunders por dolor total, ¿no es cierto? Entonces, el dolor del cuerpo, pero también el dolor del alma, el dolor espiritual, el dolor económico que trae a veces aparejado una enfermedad, el dolor emocional, ¿no? Entonces, libre de dolor total o de sufrimiento, podríamos decir. Tener este bienestar emocional de que antes hablábamos, ¿no es cierto? Porque se vive hasta el momento de la muerte. Sentirse realizado. Y esto, bueno, tal vez no todas las personas puedan lograrlo, pero podemos acompañar a quienes puedan hacer ese proceso. Y de sentirse realizado tiene que ver, en primer lugar, me parece, con poder aceptarse a sí mismo, tal como uno es, perdonarse por las cosas que hizo o no hizo, ¿m?, y tratar de perdonar a los demás. Y sentir que su vida tuvo un sentido, un significado, que vivió para algo, que valió la pena vivir. Un tratamiento específico, y eso los cuidados paliativos lo saben, ¿no es cierto? Cada paciente tiene, y en la etapa final de su vida, el proceso es muy dinámico y entonces es importante que el tratamiento sea subjetivo, también específico para cada persona. Tener una muerte digna, que es de lo que estamos hablando, empezamos a hablar hoy. Morir en presencia de la familia, que es lo que le decía, no morir si las condiciones son posibles, ¿no? No morir entubado, no morir en una sala de cuidados intensivos, morir rodeado de su familia, en el hospital o en un hospice o en su hogar, el lugar que sea el adecuado. Tener calidad de vida, y sabemos que los objetivos de los cuidados paliativos es obtener bienestar y calidad de vida. ¿M? Además, poder tener una buena relación con los profesionales de la salud, que tiene que ver con los enfermos, con cada enfermo, pero también tiene que ver con el equipo de salud, ¿no? Que pueda lograr esta aceptación, como decíamos, trayendo las palabras de Cecily Saunders, ¿no? Me importas tú, como seas, tú me importas. Morir en paz con la religión o con la espiritualidad, la aceptación y el respeto a las creencias religiosas y espirituales del enfermo. Y otras preocupaciones existenciales o psicosociales. ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Quién va a cuidar de ellos? ¿Ah? ¿Hay otra vida después de la muerte? En fin, estos serían como elementos que contribuyen a que una muerte sea una muerte digna o que haya un bienestar en el paciente, ¿no?
Y entonces, como hablamos de muerte digna, me parecía importante poder decir qué consideramos por dignidad. Y parto de la idea de que la dignidad es inherente a toda persona. Nacemos y morimos con dignidad. La dignidad no se la pierde nunca, porque es constitutiva de nosotros como personas. Puede estar ignorada, puede estar no respetada, pero no significa que el enfermo la haya perdido. La enfermedad no quita dignidad. Y la dignidad está unida a este concepto de libertad que tiene el enfermo para hacer elecciones mientras viva, para elegir libremente, como decía antes, la posibilidad de elegir tratamientos y la posibilidad de elegir dónde desea morir, ¿no? Entonces, partamos de que si hablamos de una muerte digna, tenemos que reconocer que el enfermo es una persona y en tanto persona es digna, por lo cual es un derecho ineludible que la persona tiene en función de su dignidad tener una buena muerte. La dignidad en el morir, ¿no? Todas las muertes debieran ser muertes dignas. Sin embargo, no, no siempre se reciben y sabemos los cuidados adecuados. Todavía estamos en deuda con que en todos los países y sobre todo en los países menos favorecidos se puedan extender los cuidados paliativos. Y los cuidados paliativos con esta mirada integral que incluya, ¿no?, los aspectos emocionales, existenciales y espirituales. Esa es como nuestra consigna dentro de la Comisión de Espiritualidad de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, ¿no? La posibilidad de integrar en la atención paliativa la mirada espiritual, la aceptación de las creencias espirituales, ¿no? La aceptación de los ritos y las ceremonias espirituales que el paciente desee aún en los momentos en que vaya a morir, ¿no? Entonces, hablamos por un lado de una muerte digna, vivida con dignidad, pero también un cuidado digno. Y entonces, cuando hablo de cuidado digno, me interesó hablar de la ética del cuidado, ¿no? La ética del cuidado que va allá. Nosotros en bioética hablamos de los principios, los 4 principios de la bioética, pero la ética del cuidado ha ido un poco más allá. Los toma y les agrega estos sentimientos de benevolencia, de compasión, de empatía, de solidaridad y no solo los deberes, los derechos, ¿no? La ética principialista se apoya fundamentalmente en principios y respetando la igualdad, la equidad, la autonomía del paciente, ¿no? La ética del cuidado se fundamenta más en una concepción de la vulnerabilidad humana. Somos, así como somos dignos porque somos seres humanos, también como personas somos seres vulnerables, frágiles y finitos. Y por lo tanto necesitamos del cuidado que es desde lo prenatal, desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte. Porque sin cuidado no podríamos sobrevivir. Porque alguien nos cuidó es que en este momento estamos aquí compartiendo este momento. Y por lo tanto también todo paciente necesita ser cuidado y ser cuidado de la mejor manera posible, ¿no? Entonces el amor, la compasión, la empatía se conectan con el cuidado fundamentalmente en el proceso de final de vida, ¿no? Por eso me interesó hacer hincapié en, cuando hablamos de muerte digna, en la dignidad que toda persona tiene de morir dignamente, pero también tener un cuidado que sea digno.
¿m? Porque muchas veces la eutanasia suplanta la falta de un cuidado digno, en mi postura, ¿no? Y siempre la ética del cuidado se desarrolla en una relación, profesionales y paciente, ¿no? Y en esa relación se va dando el cuidado y la transformación, que es una transformación que es mutua, un enriquecimiento que es mutuo, ¿no? Tanto del paciente como de nosotros profesionales. Porque de quienes más aprendemos, aprendemos de los, sí, de los libros y de la formación que hagamos. Pero creo que aprendemos mucho, mucho de lo que nuestros pacientes nos comparten. Entonces, muerte digna y cuidado digno. Y decimos que entonces la muerte digna es una muerte aceptada, cuidada y acompañada. Una muerte aceptada. ¿Qué quiero decir con esto? Una muerte en la cual el paciente haya podido aceptar que se acerca a su muerte y que se prepara para ello, que no todos los pacientes lo logran, pero a veces no lo logran porque uno no le da la posibilidad de poder acompañarlo en ese proceso, ¿no? Pero una muerte digna es una muerte aceptada, pero aceptada no solo por el paciente, sino también por la familia, ¿m? Que deje ir a este paciente, que suelte esa relación para que el paciente pueda morir. Y también aceptada por el equipo en esto de no seguir con tratamientos fútiles, tratamientos que solo alargan una agonía, ¿no? Entonces, una muerte aceptada por el paciente, por la familia, por el equipo que lo trata. Una muerte cuidada. Cuando hablo de muerte cuidada me refiero fundamentalmente a los cuidados integrales que brindan los cuidados paliativos, ¿no? Y acompañada. Acompañada, ¿m? Es acompañar prestando atención a lo que el paciente necesita, estando con una presencia activa, con una escucha activa al paciente. Por eso es como cuidamos, el mejor cuidado es acompañando. ¿M? Acompañando, dándole lugar a que el paciente pueda hablar de todo aquello que le preocupa. Y a veces saber tener la paciencia de que el paciente en algún momento no quiera hablar, sobre todo al principio, cuando uno no ha creado una relación de seguridad y de confianza como para decirle, yo voy a estar con vos hasta el final, te voy a acompañar. Entonces el paciente poco a poco va abriendo su corazón y nosotros vamos entrando de a poquito en la medida que él lo vaya permitiendo, vamos entrando también en su corazón. Y esto es los principios de una buena muerte. Lo he tomado también de este otro estudio de Richard Smith, ¿no? Que él se preguntó y hizo un estudio, ¿cuáles serían los principios de una buena muerte o de una muerte digna, como prefiero llamarlo, ¿no? Que el paciente pueda conocer cuando la muerte está próxima y que pueda conocer lo que se puede esperar. Muchas veces los pacientes nos preguntan, doctor, ¿me voy a morir? O licenciada, el doctor, no me animo a preguntarle al doctor o el doctor no me va a decir, pero le pregunta a usted, ¿me voy a morir? Entonces,
cómo responder a esa pregunta, porque es su propia muerte. La muerte le pertenece a él, no a nosotros. Y le tenemos que dar la oportunidad de que se prepare, ¿no?, para esa muerte que se avecina. Y entonces darle la información adecuada, ¿no?, que él vaya necesitando, teniendo en cuenta las inquietudes que va teniendo, ¿no?, porque hablamos de el proceso de morir, y respondiendo a las inquietudes. Muchas veces sabemos que la familia no está dispuesta a que uno pueda hablar con el paciente, ¿no es cierto? Eso lo sabemos, la, la negación que hace la familia. Bueno, trabajaremos también con la familia y brindaremos también a la familia toda la información que el paciente necesita saber y los beneficios de que teniendo esa buena comunicación pueda prepararse, ¿no? También darle la posibilidad al paciente de que mantenga el control de lo que ocurra. Y esto tiene que ver con que a veces, bueno, el paciente quiera tomar alguna determinación, por ejemplo, bueno, hoy, mm, dentro de lo que pueda, controlar quién quiero que me visite, quién quiero que no me visite, ¿m? Con quién quiero hablar del equipo, con quién no quiero hablar. Ustedes saben que los pacientes en general eligen con quién hablar, ¿no? Con no todos, ¿no?, a, a cualquiera de nosotros nos pasa, no hablamos de nuestra intimidad con cualquiera, por más amigos o familiares que sean. Siempre elegimos a un amigo, a una amiga o a un familiar, ¿verdad? Los pacientes también, y ese es un control que debemos respetar. Disponer de intimidad. Esto me parece que es fundamental porque la muerte es un momento muy sagrado, ¿no?, que necesita la intimidad como para que pueda hacer todo este proceso de recogimiento hacia sí mismo. Sabemos que el paciente, cuando está en este proceso de morir, va como rompiendo los lazos con el mundo externo. Entonces vemos que el paciente cada vez está más callado, más concentrado en sí mismo, más adormecido, ¿no? Está rompiendo la relación con el mundo externo. Y entonces en ese momento es muy importante la intimidad que nosotros le brindemos. Como dijimos antes, poder elegir el lugar donde va a ocurrir la muerte, el acceso a la información, el tener acceso a un soporte emocional y espiritual. Y esto es, podríamos decir, lo ideal que todo equipo de cuidados paliativos debiera contar. Por ello es el esfuerzo, ¿no?, de tantos psicólogos, de la Comisión de Psicología y la Comisión de Espiritualidad, para poder brindar formación a todos los profesionales. En primer lugar, que se incluya estos temas y que haya profesionales que se dediquen a estos aspectos, sabiendo que es tan importante morir con un bienestar emocional y con una espiritualidad que pueda ser vivida, ¿no? Brindar la atención de calidad, como decía antes, la que esté a nuestro alcance. Que los pacientes puedan hablar sobre las directrices, sobre sus últimos deseos. Que lo hayan hablado, que lo hayan escrito, pero que se sepa. ¿Desea el paciente ser reanimado en caso, estando en un proceso de final de vida, ¿no? ¿Desea ser reanimado o no? Por ejemplo, ¿desea que su cuerpo sea enterrado? ¿Desea ser cremado? ¿Mm? Tener también la oportunidad de despedirse, ¿no? Y por allí una pregunta. ¿Hay alguien
que usted todavía no ha visto y que quisiera ver en estos días? Y que la familia y el equipo pueda permitir que llegado el momento pueda irse y no estar conteniéndolo, reteniéndolo, que uno lo puede a veces entender de la familia si no está la familia totalmente preparada para dejarlo ir, ¿no? Y el equipo cuando a veces considera que la muerte de un paciente es un fracaso, ¿verdad? Entonces, con estos conceptos, ¿no? De lo que podemos llamar una muerte buena, una buena muerte, una muerte digna, ¿qué se tiene que dar en una institución de salud para poder brindar un proceso de morir digno y un cuidado digno? Y decimos que se necesitan ciertos requerimientos. Por supuesto que estoy hablando en el ámbito de los cuidados paliativos, ¿no? Aunque muchos también los podamos extender a otros ámbitos de la salud. Y cuando hablo de cuidados paliativos, no estoy hablando solamente de los pacientes oncológicos, ¿verdad? Estamos hablando de otras patologías, otras enfermedades que cursan, ¿m? Sin posibilidades de curación, enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas, enfermedades psiquiátricas, distintos tipos de enfermedades, donde vemos que va a haber una evolución irreversible, ¿no? Que va a necesitar en algún momento los cuidados paliativos. Entonces, desde ese concepto amplio de cuidados paliativos es que me manejo. Entonces, en primer lugar dijimos cuáles son los requisitos y que sea un lugar humanizado, ya sea el hospital, ya sea el hogar, ya sea un hospice, ya sea un equipo que trabaje en el hospital, el equipo que trabaja en el hospice, el equipo que va a domicilio, con visitas domiciliarias, pero que pueda disponer de esta intimidad de la que hablábamos antes, ¿no? Y no en terapia intensiva, con tratamientos futiles, teniendo en cuenta el principio de la beneficencia, ¿no? Siempre hacer el bien. Por supuesto que se verá el lugar que es adecuado y las condiciones adecuadas. A veces, por ejemplo, en hospice, Casa de la Bondad, donde yo he estado 12 años, ahora ya no estoy en contacto con los pacientes, sino en la parte formativa. Allí recibimos, en el hospice recibe pacientes que están atravesando el final de sus vidas, que prácticamente no tienen familia, o que la familia no tiene condiciones en su vivienda para poder cuidar del paciente, pacientes que no tienen obra social y que no tienen trabajo. Esos son los pacientes, podríamos decir, los más frágiles y vulnerables desde todo punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista físico, emocional, familiar, económico, espiritual, ¿no? Pero a veces, entonces, cuando no hay hospice, el lugar adecuado puede ser el hospital. En un hospital cerca de donde yo vivo en Córdoba, en la provincia de Córdoba, en una zona serrana, cercano está el hospital que este año se logró tener una habitación amplia con 2 camas específicamente para enfermos de cuidados paliativos. Además, con una salita donde puedan estar los familiares que lo visitan, puedan estar acompañándolos. Ha sido todo un logro porque es un hospital zonal, regional, un hospital rural, digamos, ¿no? Pero ha sido realmente un logro conseguir 2 camas específicas para cuidados paliativos.
Y eso es en casos en que hay un equipo que va a domicilio, pero a veces, como le decía, cuando el hogar no está adecuado para atender al paciente, ya sea por la situación sanitaria, porque no tiene los recursos la familia, porque familia muy pequeña, a veces una mujer o un hombre joven con niños pequeños y que la pareja es la que tiene que salir a trabajar, bueno, se hace complicado. A veces uno dice, el hogar no es el mejor lugar y muchas veces es el mejor lugar, pero nunca darlo por hecho de que todos tengan que morir en el hogar. Se verá en cada situación. ¿Mm? Que el enfermo entonces tenga la posibilidad de elegir el lugar que sea el más adecuado. ¿No? Y ese sería el respeto a la autonomía, al principio de autonomía que les hablaba antes desde la bioética principialista, ¿no? Y morir también sin sufrimiento y en todas las dimensiones, ¿no? De las que hemos hablado en este concepto de dolor total, que es respetar su integridad. Si somos personas con distintas dimensiones, somos seres relacionales y necesitamos entonces quien nos cuide, necesitamos a nuestra familia que nos cuide, quien nos acompañe y del equipo que nos cuide, ¿m? Pero también somos seres que tenemos nuestras propias creencias, lo que decía antes del respeto a las propias creencias, ¿no? Que pueda contar con el acompañamiento de un equipo de profesionales, como decía, que brinde seguridad y confianza al paciente cuando ingresa, cuando llega al equipo de cuidados paliativos. En primer lugar, tiene que saber que el equipo le está brindando seguridad y confianza. Seguridad en que va a hacer todo lo que esté al alcance del equipo para obtener una muerte digna. Y la confianza de que va a poder abrir su corazón y hablar de todos sus deseos. A veces un paciente dice, ay, no, no lo quiero, el doctor tiene tantos pacientes, no quiero molestarlo, no quiero preguntarle. Cuando uno le dice, bueno, le pasa algo, uno como psicóloga no le puede dar una respuesta porque es un síntoma físico. Podemos hablar con el doctor, ay, pero el doctor o la doctora está tan ocupado, no quiero molestarlo, hasta llegan a cuidar al profesional, ¿no? Entonces, en primer lugar, brindar seguridad y confianza. Vamos a estar contigo hasta el final, con una atención que va a ser integral en la medida de que el equipo pueda brindar una atención integral, porque sabemos que todavía todos los equipos, nunca quiero hablar lo que es ideal, porque todavía sé que hay equipos que no están conformados con la totalidad de los profesionales que se necesitan, pero eso es un desafío, ¿no? Que pueda tener un acompañamiento espiritual si así lo desea. Y para ello nosotros siempre hacemos lo que llamamos el screening, que es preguntamos, y debiera estar en la historia clínica, la pregunta acerca de, ¿tiene alguna creencia religiosa o espiritual? Si nos dice que sí, pertenece a alguna comunidad religiosa, porque entonces vamos a saber cuáles van a ser sus necesidades para saber si vamos a poder hacerle, o puede ser que sea un paciente agnóstico o ateo, ¿no? Pero que sin embargo sí pueda tener un significado y un propósito en su vida, ¿no? Sabemos que cuando hablamos de espiritualidad, que es mucho más amplio que religión, nos estamos refiriendo, ¿m?, a la posibilidad de tener al deseo, al anhelo que toda persona tiene, que tenemos, ¿no?, de que nuestra vida tenga un sentido y que tenga un significado,
que estemos viviendo por algo, ya sea por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestra profesión, por ayudar a otros, ¿m? Por nuestra creencia en un ser trascendente, en algo sagrado, ¿no? Y cuando hablamos de espiritualidad también decimos que es conexión, conexión con uno mismo, con los demás y con lo que para cada uno es sagrado. Entonces, el acompañamiento espiritual, si así lo desea, sabiendo y explicando de que cuando hablamos de espiritualidad, ¿no? No estamos hablando solo de religión. La religión es un modo de expresar la espiritualidad, pero hay otros modos de expresar la espiritualidad. Una persona que es un artista, de alguna manera su arte puede ser un acto espiritual, porque está trascendiendo, está saliendo de sí, está entregando al mundo su obra artística. Lo que él ha visto o ve, su visión de lo que está representando con su pintura o con su escultura o con su baile. ¿No? Y que tenga la posibilidad de elegir, de decidir con quién desea pasar los últimos momentos, ¿no? Yo recuerdo una, una paciente que estaba internada en el hospice, que ella era, había sido adoptada. Eh, Su mamá vivía, su mamá adoptiva falleció antes de que ella enfermara. Y mientras estuvo en el hospice, estuvo alrededor de 5 meses en el hospice porque ella vivía en una zona rural, su esposo no la podía cuidar, entonces vino al hospice, no, no en el último tiempo de vida, sino que pudo vivir 5 meses con nosotros, que nos dio la posibilidad de acompañarla y hacer todo este proceso de sanación del que le hablaba antes, ¿no? Y cuando su madre biológica se entera, quiso venir a verla. Por supuesto que le pedimos permiso. Ella, bueno, aceptó verla, pero quiso una visita muy corta. Y después la madre biológica dijo que a ella le gustaría estar en el momento que muriera y la paciente no lo aceptó, no quiso. No quiso, quería estar con sus hermanas adoptivas, quería estar con su pareja o con sus hijas, con quien pudiera estar en esos momentos, pero con su madre biológica no. Por eso digo, también es importante que la persona pueda decidir con quién desea pasar sus últimos momentos, ¿no? Momentos tan trascendentales. Y ojalá la persona pueda estar dispuesta también a acompañarla en esos momentos, ¿no? Que se dé lugar a las despedidas, a las reconciliaciones, al legado, a expresar gratitud por lo vivido y recibido. En esto del legado, yo recuerdo dos cosas me vienen ahora, ¿no? Un señor que tenía hijos adolescentes y él estaba ya mal y decía, ¿qué le puedo dejar a mis hijos? Mire cómo estoy. Y entonces empezamos a ver, y yo le decía, ¿cómo fue usted como padre con ellos? Ah, bueno, yo los llevaba a jugar al fútbol, me encantaba acompañarlos. A veces en verano, esta zona es una zona de sierras y ríos, y la gente acostumbra a ir a pescar. Al río hay también lago, la gente acostumbra a pescar. También los llevaba, sabíamos ir a pescar con ellos. Sabía yo que con su esposa tenía muy buena relación, había sido un lindo matrimonio, ¿no? Y usted ha querido que sus hijos estén estudiando, uno estaba terminando la escuela primaria y el otro estaba en tercer o cuarto año ya del ciclo secundario, ¿no?
Sí, claro, siempre les he dicho que lo que yo puedo dejarle es un buen estudio y me preocupa, pero sé que como mi esposa trabaja y con lo que después pueda cobrar de mi pensión, creo que ella se va a dar maña y sabe lo importante que era para nosotros dos que yo estudiara. Bueno, y así fuimos hablando, ¿no? Su rol de padre. Y entonces le dije, pero mire, ¿y usted cómo? Otro aspecto. ¿Y usted cómo en qué trabajaba? En una empresa. ¿Y cómo era como trabajadora en esa empresa? Bueno, yo la verdad que le podría decir que en los años que yo he trabajado prácticamente nunca falté. Debo haber faltado el día que nacieron mis hijos para acompañar a mi esposa. Y alguna vez que haya tenido alguna enfermedad, pero he sido un hombre muy sano. Nunca llegaba tarde y he sido muy responsable. Siempre era elegido dentro del equipo como el mejor compañero. Entonces le decía, hablando del legado, ¿y no le parece a usted que es el mejor legado que le pueda dejar a sus hijos estos valores? El valor de la solidaridad, supongo, porque si lo elegían el mejor compañero, el legado de la amistad, el valor de ser un buen padre. ¿Usted se imagina que cuando ellos sean padres van a tener dentro suyos la imagen de lo que usted hizo como padre y va a poder replicarlo con sus hijos? Yo creo que usted le deja un buen legado, la responsabilidad, el compromiso con el trabajo como padre, como esposo. ¿Mm? Y allí él se le llenaron los ojos de lágrimas, ¿no? Y empezó a llorisquear. Y dice, sí, realmente tiene usted razón, ¿no? Le agradezco tanto que me haga ver esto porque yo decía, ¿qué les dejo a mis hijos? Creo que lo que le deja a usted son herramientas, valores y herramientas para que ellos puedan ser buenas personas. Y las herramientas son tan necesarias después para poder tener un buen vivir. Y trabajar también mucho con la gratitud por lo vivido y recibido, ¿no? Siempre pregunto, y si usted tuviera que agradecer, ¿a quién agradecería? A ver, ¿de qué está agradecido usted en la vida? Siempre reconciliándolo con los aspectos buenos, con las luces de cada persona, no solo con las sombras. También hablamos de las sombras, ¿no? De lo que hizo mal para que pudiera perdonarse, ¿no? O perdonar. Pero siempre haciendo hincapié a quién agradecería, qué agradece de la vida, qué siente que la vida le ha dado, qué siente que ha dado usted a la vida. Y entonces también el respeto a sus propios valores culturales y religiosos, ¿no? Eh, en países latinoamericanos donde hay distintas culturas, donde es muy variada la espiritualidad o las creencias religiosas, ¿no? Uno tiene que, no sé si aprender de todas. Yo a veces cuando no sé, vienen, muchas veces he preguntado si vienen, si he tenido que acompañar a un paciente mormón o de otra religión que no conozco, le pregunto, ¿y cómo consideran su comunidad a la muerte, a la enfermedad? ¿Qué es para ustedes la muerte? ¿No? Si se puede llegar a hablar, no siempre depende en el momento en que el paciente se acerque al equipo de cuidados paliativos, pero si hay tiempo, y si no con la familia, hablar de los rituales religiosos.
Por ejemplo, en el hospice nosotros teníamos una salita que le llamábamos una salita velatoria, como eran pacientes que no tenían obra social, entonces el municipio era quien le brindaba el entierro gratuitamente en un cementerio, pero hasta que viniera la ambulancia a buscar el cuerpo, las enfermeras lo preparaban, lo llevábamos a la salita. Como nosotros ya sabíamos las creencias, o la religión a la que pertenecían o ninguna, venía la familia, acompañaban a la familia, entonces si podía estar el sacerdote o poder venir el pastor, muchos evangélicos, oraban mientras estaban allí, a veces estaban 3 horas, 3, 4 horas hasta que vinieran a buscar el cuerpo, se lo llevaban directamente al cementerio, o sea que esas horas que estaban allí era casi como el velatorio, ¿no es cierto? Y se oraba. Recuerdo a una paciente que ella quería escuchar música de una cantante que falleció muy joven, creo que a los 27 años. Eh, Ay, no me sale, White House, creo que era, una cantante británica. Y ella siempre les quería escuchar y dijo, cuando yo me muera, quiero que pongan bajito la música de ella, quiero estar acompañada con la música de ella. Y así se hizo, y así se hizo. Por supuesto que si hay a veces evangélicos, algún canto, siempre tratamos de que sean un canto en voz muy baja, que no se puedan, que no haga mucho ruido para los demás pacientes, ¿no es cierto? La salita está retirada, ¿no? Y a veces algún paciente que está levantado, que todavía puede movilizarse y que ha conocido mucho a la persona que fallece, se acerca, quiere acercarse también, nosotros lo acompañamos, ¿no? Ya dijimos de esto, de evitar una prolongación inapropiada, ¿no? Porque una prolongación inapropiada es una prolongación del sufrimiento, ¿no? Y lo que todos anhelamos es que la persona pueda morir en paz. Esto que hablamos antes, ¿no? Hice lo que tenía que hacer. Sobre todo a veces con los padres, las madres, no poder hablar. Sí, pero yo no he sido muy buena madre, pero bueno, a ver, ¿en qué considera que no ha sido buena madre? Y nos dicen. ¿Y en qué considera que sí ha sido una buena madre? Y entonces poder integrar, ¿no? Y aceptar de que uno no es perfecto, que ha hecho lo que ha podido, también en función de la propia historia, ¿no? Pero también reconciliarse con las cosas que uno ha hecho bien en la vida. Y acá cuando digo que sea posible una muerte reconciliada con la vida, con uno mismo, con los demás y con lo sagrado, las tres dimensiones que nosotros, de las cuales hablamos en la espiritualidad, ¿no? Siempre el perdón suele ser un tema muy importante, ¿no? Y tratarlo con mucho respeto, con mucho cuidado, ¿no? El derecho entonces a una muerte digna, entiendo que es el derecho a vivir humanamente la propia muerte, teniendo en cuenta todos estos aspectos de los que hemos hablado, ¿no? Y las consideraciones finales, que serían que no hay una forma correcta de morir, no hay una forma ideal de muerte. Cada uno muere como puede, en función, por supuesto, de cómo ha sido la vida y de muchas otras circunstancias, ¿no?
pero nosotros tenemos que estar atentos a cómo el paciente puede morir y cómo podemos ayudar para que la muerte sea lo más digna posible, ¿no? Siempre con esto presente de que no hay una muerte ideal. Porque la visión que cada enfermo tenga sobre el final de su vida, sobre lo que es la enfermedad, sobre lo que es la muerte, sobre sus creencias, su madurez personal, las relaciones que estableció con sus seres queridos y con el entorno, marcan una forma importante, lo marcan de cómo va a ser su muerte, ¿no? Si desea estar reunidos, porque tiene quien lo quiera y ha sido querido y ha querido, ¿no es cierto? Seguramente va a ser distinto a aquella persona que está sola, pero también tener en cuenta que muchas veces se muere en una soledad no deseada y que es un tema que no solo tiene que ver con la muerte, sino ahora se habla mucho en personas mayores, en adultos mayores, la soledad no deseada, ¿no? Como esta sociedad que procura esta medicina alargar la vida, y digo alarga en años, pero no en calidad, y muchas veces la familia no se puede hacer cargo o van a instituciones donde no siempre suele ser atendidos de la mejor manera, de una muerte o de una vida digna, ¿no? Vida digna y muerte digna, ¿no? Saber también que como profesionales cada muerte cuestiona nuestra propia muerte y que podemos trabajar adecuadamente ayudando a los pacientes a morir. Eso va a depender también de que consideremos a la muerte como un hecho natural, que hayamos de alguna manera habernos cuestionado sobre nuestra propia finitud y fragilidad y vulnerabilidad. Porque debemos saber que nuestro trabajo y nuestra persona tienen un impacto en la calidad de vida y en la calidad de muerte de cada enfermo. Por eso es, cuando hablamos de espiritualidad, decimos que es tan importante el autoconocimiento, ¿no? Tan importante que es el desarrollo de la espiritualidad, porque en la medida en que nosotros podamos tener integrado en nuestra vida, nuestra espiritualidad, que tiene que ver con esto, ¿no? Sentido, propósito, conexión, buena relación con uno, con los demás, con aquello que nos trasciende, ¿no? Eh, Vamos a poder entonces acompañar mejor, porque nadie da lo que no tiene, ¿no? Y entonces también una muerte digna tiene que ver con que se pueda lograr esta sanación de la que hablábamos, ¿no? La sanación que tiene que ver con el haber logrado esta reconciliación, este perdón, ¿no? este, este bienestar, este anhelo de bienestar en la vida y este acompañamiento en la muerte, ¿no? Bueno, hasta aquí lo que yo quería compartir con todos ustedes. Puedo dejar de compartir y si tienen algunas preguntas, no sé cómo se manejan, pero con mucho gusto las respondo. ¿Ah? ¿Les parece? Tenemos unos Claro que minutitos. sí. Muchísimas gracias, licenciada Norma Colotti, por esta brillante ponencia. La verdad, mil gracias por todo el conocimiento vertido. Nos da una gran ayuda para poder estar y poder acompañar de una forma efectiva a aquellas personas que se encuentran en el final de la vida. Muchas personas y muchos equipos tienen miedo de poder acompañar a estas personas porque no saben qué es, qué hay que hacer, qué es lo oportuno, qué no es lo oportuno, qué decir o qué no decir.
pero usted nos ha prendido la luz a ese camino oscuro y desconocido para muchos. La verdad que le doy infinitas gracias por todo lo que nos ha enseñado el día de hoy. Y No. ahorita yo le digo si es que hay alguna pregunta. La Bueno, verdad, en relación a lo que usted dice, me parece que es fundamental que uno aprenda a escuchar. Escuchar. Ya escuchando y dándole la posibilidad de que el paciente pueda expresar sus temores, sus miedos, ya eso es terapéutico. Escuchar, estar presente, decir, acá estoy y te acompaño en este momento. No juzgar, nunca. No, eso está mal, no, eso no tendrías que haber hecho. No juzgar. Son como las reglas básicas, ¿no? De un acompañamiento. Bueno, sí, no sé si hay a alguna preguntita. esto vamos a esperar en la zona de preguntas. Yo, la verdad que me han quedado muchos conceptos muy pegados. Por ejemplo, una muerte digna, primero hay que reconocer a la muerte como parte de la vida Seguro. y tratar de no evitarla, o sea, no buscar evitarla, sino conocerla como un proceso y como usted lo dice, no sin necesidad de que sea una forma correcta de morir, sino que sea la forma como la persona lo quiere hacer. Y para eso, y como lo dijo el doctor Pepe Valencia también en la ponencia anterior, es muy importante los deseos o las voluntades anticipadas, Seguramente. entender todo lo que el paciente quiere o no quiere desde antes que se acerque a la muerte, que es el mejor momento para poder saber todo lo que él quiere y lo que tenemos o no tenemos que hacer. El Sí, sí. cuidado, el cuidado digno que usted lo ha descrito tan bien y sobre todo el acompañamiento constante, ¿no? No dejar que nadie muera solo. Es algo que también aprendimos de las ponencias anteriores. Y si fuera ideal por un equipo de cuidados paliativos completo o no completo, pero que sea por un equipo que de repente tiene una formación para que pueda hacer que esta muerte sea lo más digna posible. No, dignidad porque como usted lo dijo, la persona enferma nunca pierde la dignidad Ujú, y siempre hay que considerarlo así. Eh, la verdad que de hacer que la persona tenga el momento de intimidad, como usted lo dice, no forzarlos a hablar, simplemente acompañarlos, no juzgarlos. Y en ese acompañamiento tal vez se pueda abrir y nos pueda dar la información para poder ayudarlo. De no ser sí. así, A veces, a veces pasa que algún paciente no quiere en ningún momento llegar a hablar, ¿no? Yo recuerdo una paciente justamente que me dijo, mire, yo no quiero hablar de mi vida, no quiero. Pero como ella me había visto que en el hospice yo me acercaba a otros pacientes y conversaba, y los otros pacientes, las pacientes le habían dicho, conversa con la licenciada, ya vas a ver, te vas a sentir bien, te va a hacer bien. Ella no quería, pero me dijo, yo no quiero hablar de mi vida, pero si usted quiere venir a acompañarme y quiere venir y saludarme, yo no le voy a decir que no. es bien. Y así fue, ¿no? Hasta que, estando ya en los últimos días, en un momento me dice, gracias, muchas gracias, licenciada, porque usted no sabe qué bueno que ha sido su compañía. Usted me respetó que yo no quisiera hablar, pero estuvo conmigo, no se alejó de mí. Bueno, es la presencia, ¿no? La Así presencia es. y respetar lo que el paciente pueda, porque, bueno, a veces no es para todo muy sencillo si nunca se ha tenido la posibilidad de hablar de estos temas, ¿no? Así es, yo creo que recién cuando hablamos de cuidados paliativos y vemos la muerte como parte de la vida, es cuando ponemos estos temas sobre la mesa que muchas veces son desconocidos. Por lo Mm, menos para el personal de salud, hablo a cuenta propia y de la formación de mi país, que todavía falta mucho por seguir sumando para cuidados paliativos, no nos hablan de la muerte.
a nosotros como personal de salud nos hacen luchar contra la muerte y verla como un enemigo, cuando en realidad es el proceso y parte de la vida. Y en este momento, pues, ¿qué más que las herramientas que usted nos ha dado para poder acompañar y ayudar a que la muerte sea digna? La verdad, me quito el sombrero frente a usted y todas las enseñanzas yo creo que han llegado a cada uno de los rincones de donde nos están escuchando, que son 21 países diferentes, y sobre todo en mi Perú, que en cada región de mi Perú sé que hay una persona que está asistiendo al curso y que la está escuchando y que va a hacer que la calidad de vida de la persona que está partiendo sea diferente. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, Qué gran... gracias a ustedes y allí por allí he dejado mi email. Por supuesto que estoy a las órdenes de cualquier persona que me quiera hacer alguna consulta sobre un paciente, sobre una familia, una situación, estoy dispuesta. ¿Eh? Así que allí les he dejado mi mail. Y muchísimas muchi- gracias por la invitación. Muchas gracias y sobre todo por su predisposición. Eh, yo sé que hay preguntas, hay un sitio de zona de preguntas y respuestas, la verdad yo no sé manejar muy bien esto, pero el chat no se ha podido habilitar, pero felizmente está usted dejando su correo para poder resolver alguna de las Sí, dudas que puedan tener sí, sí. nuestros asistentes. Sobre todo, me gustaría que nos dé muchísima ayuda en la formación de los hospices. Yo me he quedado maravillada escuchando toda la ayuda que puede dar desde aquellas personas que son tan frágiles y vulnerables, que no tienen un familiar, el acompañamiento, la calidad de Sí, vida que ustedes le pueden dar y sobre todo la despedida, sí, que también me he quedado sí. maravillada escuchando todo lo que ustedes ofrecen. Es algo que deberíamos de tener en cada rincón del mundo y apuntar hacia eso, apuntar Bueno, hacia... les digo, sí, les digo que en Perú, a ver, ay, ahora no recuerdo bien dónde, pero no es en Lima, ya está prácticamente listo para empezar un hospice que es un hospice para niños, Así ¿no? es. En la clase, la clase del martes anterior tuvimos a la ponente Mónica Pfeiffer, A que ella Mónica, justamente, está Mónica, creando el hospice de Casa Cuyana. de Y Casa la Cuyana, verdad, que es, ¿dónde es? ¿Usted recuerda? En Cusco, En en el Cusco. Valle Sagrado. En Cusco, así es, sí, sí. Mónica ¿Verdad que pertenece también a la Comisión de Espiritualidad, pero yo creo que tengo que dar una clase más adelante sobre hospice, que allí voy a sí, explicar bien ya cómo para cerrar trabajamos, el curso? ¿no? ¿Sí? Bueno, con mucho gusto. ¿Eh? Más bien, o sea, muchas gracias por este adelanto y la verdad que nos abre los ojos y yo creo que a todos nos prende el bicho de poder querer y apuntar a formar un hospice en cada lugar donde lo estamos escuchando. Muchas gracias por todo Sí. el conocimiento. Bueno, gracias a usted y gracias a todos los que han participado en el día de hoy. Muchas gracias. ¿Eh? Gracias, doctora. Gracias. Un fuerte abrazo. Otro para usted. Bueno, salgo. Gracias por todo y gracias a cada uno de los asistentes. Les vamos a hacer llegar el correo de la licenciada Norma Colauti para que puedan escribirle y puedan hacer llegar sus inquietudes. Muchas gracias nuevamente a la doctora por su predisposición y nos vamos a ver el próximo martes para seguir escuchando y compartiendo un espacio para los cuidados paliativos. Gracias por todo y Bueno, muy buenas tardes. buenas Bendecida semana.